siempre es un placer, un honor estar reunidos en armonía y sobre todo pues de buscar siempre la presencia de Dios. Te doy gracias al Señor porque hemos dispuesto inclusive hasta de días de descanso, pero con el afán de buscar siempre la presencia del Señor. Y eso es importante. Eso es lo más importante que puede haber en nuestras vidas. Y le voy a invitar a ponerse de pie, hermanos. Vamos a tener una pequeña oración. Y que el Señor sea dirigiendo, que mi corazón no sea el que, y mi mente no sea lo que bote mi boca por gusto, sino lo que sea que el Señor quiera que en esta mañana traiga. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Padre Celestial, por este gran privilegio que tú nos das, Señor, de estar en tu casa, Padre Celestial, con el único afán es, Padre bendito, de adorarte, glorificarte y honrarte. Padre bendito, que toda palabra que salga de mi boca no sea yo, sino que seas tú, bendito Dios. Gracias te doy, Padre Celestial, porque he puesto primero estas palabras en mi vida, Padre bendito. Y espero, Padre Celestial, que solamente sea para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto más voy a decir, hermano? Yo creo que alguna vez he hecho algún tipo de comentario de que yo en mis tiempos de estudios en la secundaria, no fue en la universidad, puedo decir, un privilegio de haber tenido buenos profesores, y uno de ellos fue un profesor de literatura, en la cual pues a nosotros nos enseñaba la forma de cómo de guiarnos hacia ese momento, ¿no? Tanto como leíamos La Aliada o El Cid Campeador o Don Quijote. Y era muy importante, muy bonito, porque nos hacía trasladar a ese momento, ¿no? Nos hacía ir hasta a la época, ¿no? Nos hacía cerrar nuestros ojos y a mí me encantaba. Desafortunadamente solamente ese profesor lo tuve un año, después vino otro que solamente era pura teoría, ¿no? Pero quedó eso. Siempre las cosas importantes y bonitas siempre permanecen, ¿no? Pero esto me llevó allá a mi vida particular o a mi vida espiritual, de aplicarlo también, ¿no? De aplicarlo. A veces uno no, inconscientemente, pues a veces lo tiene en la mano, pero no lo hace, ¿no? Pero esto lo llevo a aplicar yo desde que comencé nuevamente a leer nuevamente el Génesis, o a leerlos, o a estudiarlo, o a escucharlo, ¿no? Y nos trasladamos yo me trasladaba a ese momento importante, poderoso, majestuoso, ¿no? De la misma presencia del Señor con su pueblo Israel, ¿no? Y yo a lo mejor le puedo inquietar o invitar a ustedes que también se trasladen, que también se transporten en ese momento, ¿no? Ese momento tan importante que es de que cuando el Señor se manifestaba con poder, con soberanía, cuando los libró de la esclavitud al pueblo de Israel, cuando los libró del ejército en el Mar Rojo, cuando hacía descender el maná del cielo en abundancia, cuando tenían sed, o cuando teníamos sed, si nosotros nos podemos meter ahí como en ese pueblo que estábamos nosotros, ¿no? Que también podemos decir que estábamos ahí metidos, imaginémonos, y que teníamos sed, y había esa roca que se trasladaba con ellos, y que solamente con un golpe salía agua fresca y viva. Tiene mucho significado eso del agua y de la roca, muchísimo significado. Por eso que Moisés no entró a la tierra prometida. Y también de las maravillas del Señor, de lo que hacía en su momento, cuando hablaba con el pueblo, cuando hablaba con Israel, y el pueblo de Israel lo veía. Lo veía en la mañana por medio de nube, una columna de nube inmensa, y por la noche en forma de fuego. Impresionante. Yo cuando me ponía a imaginar todo esto, Señor, digo, cómo tanta maravilla, cómo te pueden ver este pueblo, cómo te pueden escuchar de las cosas, de las obras directamente, de lo que tú haces, Señor. Qué precioso, pero también aterrador. También aterrador. Nos dirigimos a ese momento inimaginable,
de multitud del pueblo de Israel que fue liberado, como les decía, fue rescatado de la opresión. Y nos trasladamos historia. Fuimos testigos de las plagas. Fuimos testigos de todas esas cosas. Durante años y años, 40 años, el pueblo de Israel anduvo caminando por el desierto. No le fue necesario cambiarse de calzado ni de vestido, ni se cansaban siquiera. Porque la misma presencia de Dios estaba manifestándose ahí. Tantas cosas importantes que pasaban ahí, pero faltaba una cosa. Se estaba acercando el día en que el Señor se tenía que encontrar con Moisés. Faltaban 3 días para acercarse a ese momento. Pero el Señor le hizo una recomendación al pueblo de Israel. Antes de cuando se ponga el Señor a hablar con Moisés en el monte Sinaí. Que no se acerquen a ese lugar, porque donde se acercaban, morirían. Qué intranquilidad, ¿no? Qué intranquilidad. ¿Me están siguiendo? Amén, amén. ¿Están poniéndose en el sitio? A mí esto cada vez que lo leo y cada vez que veo esto del poder de Dios, de la manifestación de su poder, a mí me estremece, me llena, no sé, me traslada, me cubre. Y digo, no rindo pleitesía a un Dios, rindo pleitesía, honra y honor al soberano, Amén. al Rey Todopoderoso. Asombroso, terrorífico, pero asombroso. Dice en Éxodo 19, 16 Éxodo 19, 16 al 19. Vamos a ver cómo el Señor se manifestaba de una forma impresionante. Santo Dios. Voy a ponerme las gafas porque si no, no veo bien. Ya está ahí. Sí, ya los años acusan ya. Está la pantalla. Éxodo 19, 16 al 19. Y dice, y aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y esperaban nubes sobre el monte, y sonido de bocinas muy fuertes, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento, se apresuró a sacar al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte, lo que le había dicho el Señor. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Todo el monte se estremecía en gran manera porque la presencia del Dios viviente estaba descendiendo ahí. Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Con voz tronante. El mismo Señor hablándole a Moisés y el pueblo, nosotros ahí al filo del monte Sinaí, escuchando la voz poderosa del Señor. Nada más ni nada menos. Pero también nos lleva ahí en Éxodo 20, del 18 y 19. Todo el pueblo observaba en estruendo, el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, viéndolo en el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Se dieron cuenta del terror que tenían en ese momento? Se dieron cuenta de que el Dios que estaba hablando con Moisés no era cualquier persona. Era el Dios soberano, el Rey Todopoderoso, el Omnipotente, en las cuales solamente con una voz tronante ellos temblaban. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios fue bueno con el pueblo de Israel. Lo había rescatado de la esclavitud, lo guió por medio del desierto,
Los guiaba, como les decía, por columna de fuego y de nube en la mañana, en la tarde. Claramente veíamos que Dios estaba con ellos, pero se dieron cuenta en ese momento que con Él no se podía jugar. Temblaron de escuchar solamente su voz. Bien podemos pensar que en ese entonces la oración tenía que ser más reverencial, más reverente. Uy, el Señor está ahí, tenemos que... No, hermano. La reverencia al Señor es aquí, Amén. en la iglesia. No importa el tiempo, no importa la época. Aquí es que tenemos que venir a adorar al Señor. Y aparte también podemos encontrar que por el hecho que del nuevo pacto, más adelante, como nos indican en Hebreos, eso no quiere decir que cambie la reverencia, porque nuestro Señor Jesucristo vino a dar ese nuevo pacto. Pero gracias a la misericordia de nuestro Señor, que mandó a su Hijo para morir en la cruz de Calvario por nosotros. Pero eso no cambia que nosotros seamos reverentes ante la presencia de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo es el mismo Dios viviente, hecho carne. Vino a derramar su sangre preciosa por nosotros, por mí, por ti, por todos los que estamos aquí, aún por los que de afuera están, que no conocen o no quieren conocer al Señor. Por ellos también murió. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Estamos reverenciando al Señor? ¿Lo estamos reverenciando? No cambia en absoluto. Como vemos en Hebreos 12, de 18 al 20, dice: porque no os habéis acercado al monte que podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, el sonido de las trompetas y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se le hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada por el dardo. Dice, uff, qué miedo, ¿no? Ahí en el monte, estar ahí, no querer escuchar la voz tronante de Dios. Pero no. Pero también nos dice en el versículo, en el Hebreo 12 mismo, del mismo capítulo, el versículo 21 y 24, dice: y tan terrible era lo que veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que se había acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de los muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, que están inscritos en el libro que está inscrito en los cielos, al Dios juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, esa sangre preciosa. Amén. Temor, temblor, y no cambia en lo absoluto el antiguo pacto ni con el nuevo pacto. Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La reverencia siempre sigue siendo. Aparte que el Señor nos dijo también que no vino a abolir las leyes, sino a cumplirlas. Y nosotros tenemos que también cumplir las leyes. Nosotros también tenemos que cumplir las leyes. Bendito sea tu nombre. Por eso que en esta carta de los Hebreos concluye más adelante diciendo que debemos tener gratitud por el privilegio que Dios nos da, que Dios nos ha dado y que aún nos sigue dando. Esto lo podemos ver en el capítulo mismo de Hebreos, el 28, el 29. Ahí está. Y podemos ver lo inminente mediante esa gratitud, sirviéndole al Señor, agradándole con todo temor y toda reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y dice: así que recibiendo nosotros un reino